Bueno, vamos a estudiar la función de partición para sistemas clásicos suponiendo ensamble canónico. Es decir, que tenemos un gran número de sistemas preparados de la misma forma, donde estos sistemas pueden intercambiar energía con un reservorio de calor que está a una temperatura absoluta T. Entonces, bajo este planteamiento, vamos a, eh, vamos a encontrar la función de partición para sistemas clásicos. El planteamiento del problema del problema que nos interesa en sistemas clásicos es este. La energía de un sistema clásico puede ser descrita por una función continua, ¿sí? Que sería la energía del sistema. Y esa energía corresponde con el hamiltoniano del sistema y va a depender de las coordenadas generalizadas y de los momentum generalizados, de manera general, ¿no? Y ustedes saben que este hamiltoniano va a seguir, va a cumplir con las ecuaciones canónicas de Hamilton. Esto sería básicamente un planteamiento de un problema clásico. Para contar estados en un sistema clásico, nosotros tomamos un volumen en el espacio de fase. Entonces tomamos el volumen que ocupa el sistema cuando tiene una cierta energía y lo dividimos por el volumen que asociamos a un estado. Y ese volumen que asociamos a un estado, cuando estamos relacionando solamente un momentum con una coordenada generalizada, el producto de ese momentum por esa coordenada, ese momentum generalizado por esa coordenada generalizada, lo llamamos h sub 0, y h sub 0 elevado al número de grados de libertad que tengamos, de partículas que tengamos, va a corresponder con el volumen total de un estado en el espacio de fase. Entonces, si dividimos el volumen ocupado completo por el volumen de un solo estado, obtendríamos el número de estados del sistema cuando tiene una cierta energía. Vamos entonces, como vamos a hablar de un sistema que va a intercambiar energía con un reservorio de calor a una temperatura absoluta T, vamos a hacer unas suposiciones. Entonces vamos a suponer que nosotros llamamos al sistema A como el sistema que nos interesa estudiar, que va a ser un sistema clásico. Y el sistema A' va a ser el reservorio de calor que va a estar a una temperatura T, ¿sí? Y con el sistema con ese reservorio de calor, el sistema que nos interesa, que es el A, va a poder intercambiar energía. Ambos sistemas vamos a suponer que están en equilibrio termodinámico y vamos a suponer que el sistema combinado A' está aislado, ¿sí? Y que el número de estados del sistema A es omega, el de A', omega prima, y este número de estados del sistema omega prima lo podemos utilizar para analizar los estados del sistema A, como ya hemos hecho anteriormente. Igual lo vamos a volver a recordar. Vamos entonces a determinar la probabilidad de encontrar el sistema A en un estado con energía E sub R. Es decir, vamos a suponer que el sistema A está en el estado erésimo y vamos a analizar todas las posibles energías que tenga el sistema A en ese estado erésimo. Entonces, cuando el sistema A está en un cierto estado con energía E igual a E sub R, ese sistema A', es decir, el reservorio de calor, puede estar en uno de los omega prima estados posibles para esa energía E sub R. ¿Ok? Si nosotros analizamos cómo varía la función de número de estados, usamos una expresión logaritmo para describir números grandes, porque los números de estados son números grandes, tenemos números que pueden superar al número de Avogadro. Entonces, al usar el logaritmo, podemos describir estas cantidades tan grandes de una manera más apropiada. Si nosotros analizamos cómo varía ese número de estados para el sistema con el cual está en contacto el sistema A, es decir, para el reservorio de calor, y vamos a analizar, vamos a suponer que la energía de este sistema, de este reservorio de calor, es mucho mayor que la máxima que puede tener el sistema A. Entonces nosotros podemos hacer una expansión alrededor de la energía E sub R cuando es muy pequeña comparada con E sub T, es decir, alrededor de E sub R que tiende a 0. Cuando hacemos eso, nosotros encontramos que esta expresión para el logaritmo del número de estados del reservorio de calor
lo podemos describir en términos del logaritmo natural del número de estados para el número de estados, cuando, el número de estados para el sistema A', para el reservorio, cuando tiene la energía total, menos beta, que sería la derivada parcial con respecto a del logaritmo del número de estados con respecto a la energía del estado erésimo. Y bueno, ese sería el error de aproximación. Miren que de acuerdo a esto, siguiendo lo mismo que ya estudiamos cuando encontramos la expresión para la función de partición de un ensamble canónico, nosotros encontramos una expresión para el número de estados del reservorio de calor y queda en términos de una exponencial de Euler que depende solamente de la energía, ¿sí? De la energía del estado erésimo. Y obviamente el parámetro beta, que es el inverso de kBt, siendo kb la constante de Bose. Vamos a mirar esta pregunta. ¿Cómo calculamos nosotros el número de estados? Y esta es una pregunta para les vuelvo a recordar, el número de estados de una distribución continua lo calculamos en el espacio de fase. Así que de entrada la única respuesta correcta sería la A, donde nos recuerda a nosotros que el volumen se calcula dividiendo el volumen ocupado en el espacio de fase sobre el volumen de un estado en el mismo espacio de fase. Esta expresión es la que vamos a usar ahorita, que es la que hemos venido usando cuando hemos analizado distribuciones continuas. Ahora bien, entonces, el volumen ocupado en el espacio de fase por el sistema va a estar dado por la suma de todos los diferenciales estos de acá. O sea, eso sería un pequeño diferencial de volumen. O sea, cuando yo los sume todos, ahí voy a tener el volumen total ocupado en el espacio de fase. Para una cierta, bueno, para la energía total. Si yo tengo energías entre E y E más delta D, como la energía entre E y E más delta D me implica unos ciertos valores en los parámetros, en las coordenadas, y me implica unos ciertos valores en los momentum, esto que está acá sería el valor correspondiente a ese volumen ocupado en el espacio de fase. Si yo supongo que el volumen ocupado por un solo estado es de esta forma, h sub 0 a la m, noten que estoy suponiendo m partículas, entonces la probabilidad de encontrar el sistema en un estado con energía entre E y E más delta D va a estar dado simplemente, de acuerdo a lo que ya encontramos antes, como el cociente entre la exponencial de Euler para ese estado y la función de partición, donde esta z es la función de partición. Entonces miren que esta función de partición nosotros la tenemos de tal forma de que estamos suponiendo que estamos tomando intervalos de energía muy pequeños. Si hacemos que ese intervalo de energía tienda a cero, vamos a tener la función de partición continua. Y esa función de partición sería el límite cuando tomamos intervalos de energía muy pequeños de la suma de todas las energías, del número de estados que tienen energías entre E, o sea que su E sub R está entre E y E más delta D. Por lo tanto, noten que al reemplazar el número de estados que ya hemos determinado a partir del cociente entre el volumen ocupado en el espacio de fase y el volumen ocupado por un estado, nosotros encontramos la expresión para esta función de partición. Teniendo en cuenta que al hacer que el delta de E tienda a cero, vamos a tener una suma infinita. Esto lo podemos describir con sumas de Riemann por una integral. Entonces, la función de partición va a estar dada por esta integral, el inverso de h sub 0 a la m, y la integral en todas las coordenadas. Una cosa importante acá, bueno, recordemos aquí que h es el hamiltoniano que corresponde a la energía del sistema. Una cosa importante aquí es que esta función de partición, cuando nosotros hacemos cálculo de esta función de partición y usamos ese resultado para calcular la entropía del sistema, nos da un resultado contradictorio que vamos a estudiar la semana entrante como la paradoja de Gibbs. Y básicamente se debe a que nosotros no hemos considerado que las partículas que conforman el gas ideal son indistinguibles. Como eso lo vamos a estudiar en detalle la semana entrante, vamos a dejar esa parte para la semana entrante. Ahora vamos a continuar con la siguiente conversación, es decir, con lo siguiente que vamos a mirar.